¿Sabías que el coste de enviar un contenedor de Shanghái a Rotterdam se ha disparado hasta los $8.056, 5 veces más que el año pasado? Esta subida de los fletes, motivada por los conflictos en torno al canal de Suez, va a encarecerlo todo, sobre todo de cara a las fiestas navideñas. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, ¿está preparado para las fiestas más costosas? The U.S. Senate confirmed Jerome Powell as Federal Reserve Chair for a second term. It's a move that solidifies the central bank's top leadership as it battles some of the worst inflation in 40 years. It's a worry on the minds of everyone in the financial system. El comercio marítimo mundial ha sufrido un duro golpe que afecta a todo, desde el precio de sus aperitivos favoritos hasta sus planes de compras navideñas. ¿Qué está pasando? El sector del transporte marítimo se enfrenta a graves turbulencias. Uno de los mayores culpables son los prolongados ataques al canal de Suez. Desde el año pasado, las milicias Houthi tienen como objetivo los buques de carga, especialmente los vinculados a Israel. Esto ha obligado a los buques a evitar el canal de Suez, optando por rutas más largas y costosas. En lugar del atajo habitual por el Mar Rojo, muchos buques se desvían ahora por el Cabo de Buena Esperanza. Este desvío puede añadir hasta 2 semanas a su viaje. ¿Se imaginan los costes adicionales de combustible y tiempo? Corporations. And one of its largest contributors is the shipping business. The global supply chain mess related to COVID-19 lockdowns is far from over. El índice mundial de contenedores, que mide el precio medio del transporte marítimo, se ha disparado a $5.901. Es una cifra que no veíamos desde finales de 2022 y se ha más que duplicado desde mayo. Si nos remontamos a la pandemia, cuando los costes de envío estaban por las nubes, este repunte actual no alcanza esos niveles de locura, pero sigue siendo un salto significativo. Para ponerlo en perspectiva, el coste de envío de un contenedor de Shanghái a Rotterdam se ha disparado hasta los $8.056. Es 5 veces más caro que hace un año. El coste del transporte marítimo de Rotterdam a Nueva York también se ha disparado un 150% en los últimos 6 meses, situándose ahora en $6.835 por contenedor. Este aumento de los costes se debe principalmente a que los buques están tomando estas rutas más largas y está creando un efecto dominó en toda la industria. 6 times more than 2020. The Biden administration is now targeting these shipping giants, saying the lack of competition has allowed them to take advantage of soaring demand by jacking up prices and thereby contributing to inflation. Si recuerdan, la pandemia puso patas arriba el mundo del transporte marítimo. Por aquel entonces, los costes de transporte se dispararon debido a una mezcla de demanda de mercancías disparada y graves atascos en los puertos. Fue como una tormenta perfecta, con todo el mundo atrapado en casa pidiendo más cosas por Internet, mientras los puertos y las navieras luchaban por mantener el ritmo debido a la escasez de trabajadores y las pesadillas logísticas. Hoy asistimos a un nuevo aumento de los costes de transporte, pero esta vez por motivos distintos. El aumento actual, provocado por el prolongado conflicto que afecta al canal de Suez, no es tan grave como el pico de la pandemia, pero es significativo. Las lecciones aprendidas de la pandemia desempeñan ahora un papel crucial. Durante COVID-19, las compañías navieras se dieron cuenta de la necesidad de flexibilidad y resistencia. Empezaron a invertir en buques más grandes y en una logística más eficiente para hacer frente a aumentos inesperados de la demanda. Esta preparación les está ayudando a afrontar mejor las actuales perturbaciones, aunque los costes siguen aumentando. Desde el año pasado, las milicias Houthi han estado lanzando ataques contra buques de carga, en particular los conectados con Israel.
Esto ha supuesto un importante revés para las rutas marítimas mundiales. El Canal de Suez es una arteria fundamental para el comercio mundial, por la que transita alrededor del 30% del tráfico mundial de contenedores. Con estos ataques, los buques se ven obligados a tomar la ruta más larga alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que añade tiempo y costes significativos a sus viajes. Imagínense el combustible extra, el tiempo y los quebraderos de cabeza logísticos que esto causa. Es como tener que dar un gran rodeo en un viaje por carretera, solo que a escala mundial. Estas perturbaciones lo encarecen todo. Las tarifas de envío se disparan y este coste repercute inevitablemente en nosotros, los consumidores. El impacto es generalizado y afecta a todo, desde los comestibles hasta los productos electrónicos. Los expertos predicen que de continuar este conflicto, la inflación mundial podría aumentar hasta un 5% anual. Estimaciones aún más conservadoras apuntan a una subida del 0,7% solo en el primer semestre del año. Cuando suben los gastos de envío, se produce un efecto dominó que afecta a todos los eslabones de la cadena de suministro. Piénsalo. Esos contenedores de colores que ves en los grandes barcos transportan de todo, desde ropa hasta productos electrónicos. Cuando cuesta más mover esos contenedores, esos costes se repercuten en toda la cadena. Los minoristas acaban pagando más por sus existencias y, naturalmente, suben los precios para mantener sus márgenes de beneficio. Así que acabamos pagando más por casi todo. Cutting deeply into company logistics, which are also passed on to the consumer. For example, Greg Hayes, the CEO of Branch, a New York-based office furniture company, told Forbes they've had to spend a few... Los expertos dan la voz de alarma. La OCDE ha pronosticado que si el conflicto en torno al Canal de Suez se prolonga, la inflación mundial podría aumentar un considerable 5% anual. Estimaciones aún más conservadoras de JP Morgan apuntan a un aumento del 0,7% en el primer semestre. Puede que a primera vista no suene exagerado, pero piénselo en términos de sus gastos diarios. Significa que todo, desde los comestibles hasta los regalos navideños, va a costar más. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, no podría llegar en peor momento. Nos enfrentamos a unas fiestas más caras, en las que los regalos, la decoración e incluso el banquete navideño se llevarán una buena parte de nuestro presupuesto, lo que nos lleva a la industria de los semiconductores, que es otra pieza fundamental de este rompecabezas. Los semiconductores son, básicamente, el cerebro de nuestros aparatos electrónicos. Desde los teléfonos inteligentes hasta los coches, estos diminutos chips están por todas partes. La industria de los semiconductores ya está sufriendo las consecuencias del aumento de los costes de transporte y las tensiones geopolíticas, especialmente entre China y Taiwán. Taiwán es un actor importante en el mundo de los semiconductores, y cualquier perturbación que se produzca en ese país puede conmocionar la cadena de suministro mundial. El problema es que, con unos costes de transporte más elevados, resulta más caro desplazar estos componentes cruciales. Esto puede provocar escasez y retrasos en la producción, afectando a todo tipo de productos, desde la electrónica de consumo hasta los electrodomésticos. Imagínese esperar meses por un portátil nuevo o pagar un sobreprecio por él porque los chips están atascados en tránsito o escasean. La situación se complica aún más por la constante demanda de semiconductores, impulsada por el auge de la industria de la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos. ...in fees in the last several months. Hayes says he reluctantly raised prices by 20% to accommodate these changes. So how can companies find a way out? This is where bringing manufacturing back closer to consumers can help. Las tensiones geopolíticas añaden otra capa de riesgo.
El temor a un posible conflicto entre China y Taiwán se cierne sobre el sector como una nube negra. Si la situación se agravara, podría perturbar aún más la cadena de suministro de semiconductores y provocar una importante escasez. Esto no solo afectaría a los aparatos tecnológicos, sino también a sectores como la automoción y la defensa, que dependen en gran medida de estos chips. Así pues, las repercusiones de este aumento de los costes de transporte y de las tensiones geopolíticas son enormes y de gran alcance. La escasez de semiconductores que sufrimos durante la pandemia podría reaparecer, exacerbada por estos nuevos retos. Es un duro recordatorio de lo interconectado que está nuestro mundo y de lo frágiles que pueden ser estas cadenas de suministro globales. Empresas como la china Costco, la alemana Hapag-Lloyd y la taiwanesa Evergreen lo están haciendo bastante bien. Desde enero, las acciones de Costco se han disparado un 74%, las de Hapag-Lloyd un 13% y las de Evergreen, a pesar de su infame incidente con el bloqueo del canal de Suez hace un par de años, han subido un 21%. Estas empresas se están beneficiando de la gran demanda de transporte marítimo y del aumento de las tarifas de flete. Están ganando más dinero por contenedor enviado, lo que supone un resquicio de esperanza en estos tiempos turbulentos. Pero no todos lo celebran. Por ejemplo, A.P. Møller-Maersk. Este gigante danés ha visto caer sus acciones un 16% en los últimos 6 meses. Los resultados del último trimestre han sido peores que los de la pandemia, que alcanzaron cifras récord. Sus previsiones para los próximos meses tampoco son muy halagüeñas. Parece que los altos costes y los retos logísticos les están afectando más, o simplemente no son capaces de sacar partido de la situación actual tan eficazmente como sus competidores. Jordi Espín, del Consejo Europeo de Cargadores, cree que el aumento de los costes de transporte se trasladará definitivamente a los bienes de consumo, especialmente después del verano. Pronostica que veremos unas navidades más caras a medida que estos costes de transporte más elevados repercutan en los productos que compramos. Espín señala que la expansión de las rutas comerciales y la consiguiente congestión de los principales puertos están causando serios quebraderos de cabeza a las navieras. Estos problemas son la excusa perfecta para que las empresas suban aún más sus tarifas. Óscar Calvo, consejero delegado de TÜV Shipping, añade otro elemento a este análisis. Señala que las exportaciones chinas se han disparado un 10% en los 3 primeros meses del año, lo que ha hecho subir aún más los fletes. Este aumento de las exportaciones está contribuyendo a la congestión de los puertos, especialmente en centros clave como Singapur. Los retrasos en los envíos en Singapur han aumentado un 27% en comparación con el año pasado, lo que demuestra la presión a la que está sometido el sistema. De cara al futuro, es difícil saber exactamente cuánto durará esta situación. A los analistas les preocupa cada vez más que el conflicto en torno al canal de Suez pueda prolongarse, complicando aún más las rutas marítimas mundiales. Si estas perturbaciones continúan, podríamos tener que hacer frente a los elevados costes del transporte marítimo y sus efectos dominó durante bastante tiempo. Los expertos predicen que, incluso después de que se resuelva la crisis del Mar Rojo, las rutas marítimas tardarán al menos 6 meses en estabilizarse. Esto significa que nos espera un periodo prolongado de incertidumbre y costes elevados. ¿Qué opina al respecto? Háganoslo saber en los comentarios.